Cristóbal caminó por la tierra el resto de sus días para enseñar la palabra de Cristo. Cristóbal, el que lleva a Cristo para las masas. Sin embargo, al centrarse en Opferus, Fulcanelli revela una cierta clave para abrir otra capa de significado en la expresión simbólica de la leyenda. A su manera enigmática, Fulcanelli escribe: Cristóbal representa a Crisopo, quien lleva el oro. A partir de ahí, comprendemos mejor la gran importancia del símbolo, tan elocuente, de San Cristóbal. Es el jeroglífico del azufre solar, Jesús, o del oro naciente, levantado sobre las olas mercuriales y luego llevado, por la energía limpia de este mercurio, al grado de poder que posee el elixir. Realmente críptico. Una prosa casi impenetrable. Pero veamos este pasaje un poco más de cerca. Fulcanelli afirma que, en la leyenda simbólica, Jesús o Cristo es el oro naciente. Naciente significa que está naciendo. La raíz etimológica de la palabra proviene del concepto de comienzo o nacimiento. El oro naciente aquí, o el azufre solar, no es solo oro. Es un oro que está creciendo en todo su potencial. La última parte del fragmento explica por qué el oro crece. Porque es transportado por las ondas mercuriales. Las ondas mercuriales, aquí, se refieren al metal mercurio. El oro alcanza su potencial gracias a la energía limpia del mercurio. Fulcanelli explica que el color del mercurio es un gris emblemático. Y eso explica que muchas de las representaciones de San Cristóbal lo revistan de ese color. Pronto volveremos a la leyenda de Opferus. Pero antes, veamos más de cerca el mercurio. El mercurio es de suma importancia a la hora de entender, no solo la mecánica de la tecnología del mundo antiguo, sino también a la hora de entender nuestro propio tiempo contemporáneo en el que nos encontramos atravesando el enigmático paisaje de los símbolos que han dado forma a nuestra comprensión de la historia y a nuestro lugar en ella. El símbolo, aquí, representa el elemento hidragiros. Su traducción literal del griego significa agua de plata. Hidragiros tiene muchos nombres. También se le llamó azogue. Hoy en día, se le conoce como mercurio. El símbolo alquímico es precisamente el mismo que se utiliza en la astrología clásica para representar el llamado planeta Mercurio. El mercurio puro, o nativo, es un elemento extremadamente raro en la corteza terrestre. Se extrae principalmente del cinabrio, una forma pigmentada de color rojo o escarlata brillante del sulfuro de mercurio. El cinabrio es el mineral de origen más común para refinar el mercurio. Tanto Wikipedia como el Atlas Mundial nos dicen que el mercurio es el 66º elemento más abundante en la corteza terrestre. En estado puro, el mercurio es un líquido similar a la plata. Es el único metal que es líquido a temperatura y presión estándar. Tiene un punto de congelación de menos 38,83 grados y un punto de ebullición de 356,73 grados. Es un excelente conductor de la electricidad. Sus usos se basan principalmente en la electricidad. Tiene un papel primordial en la iluminación fluorescente. Otros usos son los termómetros y las amalgamas dentales. El mercurio disuelve todos los metales, incluidos el oro y la plata, para formar amalgamas. La única excepción es el hierro. También se utiliza en las vacunas. Las industrias gubernamentales, médicas y farmacéuticas declararon que el mercurio era tóxico a principios del siglo XXI, eliminando gradualmente su uso en medicina y llevando a algunos países a prohibir completamente el elemento. En algunos países, es ilegal comerciar con el mercurio. Antes de esto, el mercurio era un elemento básico en ciertos tratamientos médicos tradicionales, como la medicina tradicional china. Y, aunque no discuto la toxicidad potencial del mercurio cuando se inyecta en el cuerpo, las preocupaciones que rodean su potencial peligroso son en gran medida exageradas. Todos los metales, especialmente cuando se inyectan y se toman en exceso, son tóxicos. Los niveles elevados de hierro, cobre, zinc y aluminio en el cuerpo contribuyen a toda una serie de enfermedades. Podría decirse que más que el mercurio. Y sin embargo, los gobiernos de nuestro mundo no han prohibido el papel de aluminio. No han dejado de enriquecer los cereales con óxido de hierro. Y los suplementos de zinc y cobre se pueden comprar con facilidad, y sin restricciones en el valor de la dosis a la que una persona puede exponerse con dichos suplementos. ¿Podría haber otras razones no reveladas para demonizar y restringir el mercurio? Veamos un poco más de cerca el potencial electromagnético de este extraordinario elemento.
El mercurio es un líquido conductor de la electricidad. Por ello, se ha utilizado históricamente para crear interruptores de luz, electrodos en algunas baterías, como gas para crear iluminación fluorescente. Lo que es más interesante, se utilizó, según nos cuentan, en los faros. Según la historia dominante, los fareros se encargaban de mantener la enorme lente de la parte superior del faro girando todo el día, todos los días. Una lente que giraba a una velocidad determinada hacía que la luz parpadeara. Para ello, solían colocar la lente sobre ruedas, o rodamientos, sujetas a mecanismos de relojería a los que el farero daba cuerda periódicamente. A finales del siglo XIX, algunos guardianes, hartos de tener que dar cuerda al mecanismo del reloj, empezaron a hacer flotar sus lentes en mercurio líquido. La base metálica de la lente giraba más fácilmente en el mercurio, lo que ayudaba a que la luz girara más rápido con menos vueltas. Es una práctica que todavía se utiliza en algunos faros hoy en día. Es evidente, por su estructura, que la única función del faro no era solo iluminar el camino de los barcos. Era una de sus funciones entre otras muchas o simplemente un acto heredado de reutilización. Muchos faros están construidos con la conocida estructura octogonal. Muchos tienen las franjas rojas y blancas, indicativas de las centrales eléctricas. Muchos conservan sus antenas. Y estaban situados junto al agua. Es obvio que tenían una función similar a la de muchas centrales eléctricas del viejo mundo que encontramos reutilizadas y rebautizadas por todo nuestro reino. El faro de Lindauer, en Alemania, es un ejemplo fascinante. Vemos todos los dentículos y agujeros familiares, que sugieren la manipulación de vibraciones y frecuencias. Vemos la cúpula octogonal. Han sustituido la antena original por chatarra del Nuevo Mundo. Y, curiosamente, la estructura tiene un reloj. Y, aunque los del Viejo Mundo hacían los relojes más avanzados jamás vistos, la presencia de una esfera de reloj aquí parece superflua. Tal vez, la abundancia de esferas de reloj que vemos en tantas estructuras y torres del Viejo Mundo son en realidad manómetros de vapor reutilizados que solían estar presentes para medir la presión del agua energética. El intrincado y complejo diseño de estos faros habría sido una hazaña de la ingeniería para los del siglo XIX y sus predecesores, a menos que los anteriores al siglo XIX fueran tecnológicamente avanzados, lo que, por supuesto, lo eran. El papel de mercurio en la rotación de las lentes es un sutil ejemplo de reutilización. Es muy probable que los complejos aparatos de la parte superior de estos faros se modificaran como lentes luminosas durante el gran reajuste. Y, lo que existía antes, funcionaba para extraer energía etérea. Durante la mayor parte del siglo XIX, se utilizaron quemadores de gas y aceite como fuentes de luz en estas estructuras. Y sin embargo, mira el tamaño de algunas de estas lentes. Mira la complejidad de los diseños. Todo para albergar la luz que funciona con gas y aceite. No lo creo. La historia del faro es de suma importancia. 1. Porque aporta pruebas de la presencia de mercurio en algún tipo de aparato situado directamente en una cúpula, el mismo lugar que hoy vemos vaciado en tantas estructuras. 2. Porque la presencia del mercurio aquí debía permitir que las lentes girasen y rotasen más fácilmente. Y eso es muy interesante. Porque, mira lo que pasa cuando aplicas magnetismo y electricidad al mercurio. Gira y crea un vórtice, en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, según la aplicación de la corriente. Un vórtice, como sabes, es una expresión integral de un campo toroidal. Hay tres tipos principales de vórtices: eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Además del potencial electromagnético del mercurio y de su susceptibilidad de formar un vórtice cuando está bajo la influencia de la corriente, el agua de plata también tiene otra aplicación no reconocida. Mira.
No es de extrañar que el mercurio esté demonizado y sea ilegal. Como puedes ver, el mercurio es capaz de proporcionar incluso a una antena de televisión casera la capacidad de convertir corrientes alternas de radiofrecuencia, para extraer una señal de televisión.